Hola, hace unos días, el fin de semana pasado, estuvimos con un amigo de toda la vida, que nos conocemos desde niños, hablando e intercambiando series, cómics, libros y hablando un poco de ciencia ficción, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que es muy interesante, porque mientras yo con los años me fui hacia las letras, primero la literatura, luego el derecho, que es donde me titulé y luego a partir de ahí hago mis trabajos y me gano la vida con eso. Y fui incorporando con posterioridad a eso para poder entender la complejidad de los problemas y no solo de ser un mecánico que aplica una ley. eh, Filosofía, sociología, antropología, economía, geografía humana, etcétera. Este otro amigo se fue hacia la ingeniería, e ingeniero informático, comenzó a trabajar con la informática antes de los programas y de los lenguajes que hoy día existen. Ha hecho toda una larga carrera de actualización permanente al respecto y además él era fanático, así como yo, de los cómics y de otras cosas, pero sobre todo de la ciencia ficción. Y con el tiempo nos dimos cuenta que la ciencia ficción y estas otras ciencias humanas tenían que ver con una reflexión permanente de qué somos y cómo podemos estar y hacer en la vida cotidiana. Una reflexión del ser humano, esto que se llama ser humano, en la vida cotidiana. Y entonces hablamos de algunas cosas que están en pleno debate hoy día, la inteligencia artificial. ¿Qué significa la inteligencia artificial? ¿Es capaz la inteligencia artificial de adquirir conciencia y ser, un ente por sí mismo, más allá de que alguien la programa desde afuera? ¿Podrá llegar a aprender? Esto ya estaba en la ciencia ficción de los androides. ¿En qué minuto los androides llegan a ser tan interconectados hacia adentro y hacia afuera que son una conciencia en sí mismo? Piensa en los personajes centrales de los dos robots de la Guerra de las Galaxias, por nombrar algunos. Y hoy, además de lo que se habla, en películas, en series, en cómic, si es posible traspasar el cerebro humano, sacar el cerebro humano cuando el cuerpo se deteriora y va a morir, e implantarlo en una máquina, y si ese cerebro, que es más complejo y más profundo incluso la inteligencia artificial, más allá de la velocidad de procesamiento, y porque podría llegar a acelerarse con esta mezcla de cosas, y si esto significa además que el ser humano, la conciencia, la persona que tiene ese cerebro trasciende la corporalidad y llega y sigue subsistiendo, y si eso puede ser llamado humano o no, y de qué nos diferencia. Y esta discusión, que es fundamental porque está en el día de hoy y tiene que ver con qué ha sido la conciencia y qué es lo que definimos para el ser humano. Por un lado, los neurobiólogos chilenos que revolucionaron el mundo, Humberto Maturana y Eduardo Varela, establecían que lo que nos hacía humanos era una forma de lenguajear, de estar en el lenguaje y comunicarnos con los otros. Y eso es lo que caracterizaba. Pero que lo humano no es algo que está dado por sí. La conciencia de los humanos, que nos diferenciaría de los animales, es que, o los otros animales, es que a partir de este lenguaje soy capaz de percibir el mundo, de explicármelo, de decir algo sobre él y de hacer un razonamiento sobre cómo estoy en el mundo, de lograr intentar mi individuación. Y siempre lo que ha hecho esta característica es que cualquier persona, la más humilde o la más versada en algún conocimiento, puede hacer esta reflexión de cómo estoy yo en el mundo y puedo ser crítico. Y la capacidad de mi crítica iba a poder tener que ver con cuánto conocimiento tenía. Si una persona sabe leer o sabe escribir, va a poder ir haciendo mayor reflexión acerca de sí mismo que otros. Y hoy día esto ha ocurrido. Y entonces a mí, que me gusta la filosofía, me fui a releer, y en eso he estado 3 o 4 días pensando en esta conversación, los libros de Michel Foucault, que es un filósofo para mí de cabecera. Y en Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, Foucault comienza diciendo una cosa que es muy interesante. Dice: por extraño que parezca, el hombre, cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja búsqueda desde Sócrates, es indudablemente solo un desgarrón en el orden de las cosas. Y dice después: de ahí nacen todas las quimeras, los nuevos humanismos, todas las facilidades de una antropología entendida como una reflexión general, medio positiva, medio filosófica sobre el hombre. Sin embargo, conforta y tranquiliza al pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva.
Y en este libro, que es fantástico, yo lo he leído en la vida 3 veces exactamente, resulta que él dice que el ser humano no es una especie. Lo que nosotros llamamos ser humano es una creación cultural, porque la especie es el sapiens, el Homo sapiens, y dentro de un bípedo, de la especie Homo, que tendría paralelo con los simios. Y que en realidad hasta ahora lo que llamamos ser humano ha sido tratado por una disciplina que hoy día desapareció, que es la historia natural. Es decir, cómo las especies se generaron, se desarrollaron y cómo se fueron ubicando. Y que era distinto a la biología, porque nos recuerda Foucault que la biología hace 2 siglos o 3 siglos atrás era desconocida, por una razón muy sencilla. La vida misma no existía como concepto. Lo único que existía eran los seres vivientes que parecían a través de la reja del saber constituido por la historia natural. Y Foucault, entonces, en esta línea argumentativa dice que alrededor del 1700 en adelante, en los últimos 3 siglos y medio, antes del fin del siglo XVIII, decía, el hombre no existía. Como tampoco el poder de la vida, la fecundidad del trabajo o el espesor histórico del lenguaje. Y las ciencias naturales han tratado sin duda alguna al hombre como una especie o un género, no siéndolo. Pero en la época del humanismo, lo que devino de la diferencia que queremos hacer entre especie y ser humano, ¿sí?, es que tenemos una capacidad de reflexión, una capacidad crítica, una capacidad de internalizar, porque le ponemos nombre a las cosas y somos capaces de reconocer todo lo que pasa a nuestro alrededor para hacer algún tipo de reflexión sobre ella, no simplemente para repetir y para estar allí. Por lo tanto, lo que caracterizaría la conciencia, que puede ser tenida por la inteligencia artificial, por el ser humano, o por estos cerebros implantados, o por otras especies que no conocemos, o por otros entes que no conocemos, tiene que ver qué tan somos capaces de razonar, de cada vez que tenemos una duda, tratar de allegar información, de reflexionar sobre ella y de dar una respuesta que sea coherente con nuestros valores, con nuestras cosas. Y esto trae otro problema que está muy de moda en estos días, que es el tema de los Therian. No es la primera vez que en la historia de la humanidad uno se identifica con los animales. Piensen en el libro de la selva, ¿no? En el libro de la selva, en que los personajes se identifican con Balú, con Bagheera, con Shere Khan, etc., el tigre, el lobo, el oso, con los valores que ellos representaban. Porque si algo te ha tenido que ver la humanidad como proyecto, es que se ha caracterizado por ciertos valores. Por el valor de ser un ser capaz de lenguajear y de intercambiar con otros, por el valor desde esa realidad de convivir con el otro y de cooperar mutuamente, por el valor de tener cuidado de sí y cuidado del otro, por la protección de lo humano. De allí que desde el fin de 1700, como dice Foucault, con la Revolución Francesa, esta idea de los derechos del hombre, que después se transforma en el hombre y el ciudadano, tienen que ver con que hay algo que proteger. Por lo tanto, lo que está en juego hoy día no es solo la conciencia y qué la va a generar si estamos en la capacidad de proteger los viejos valores del ser humano o no. Sobre los Therian alguien debería preguntarse si es que efectivamente hay un grupo de jóvenes que, más allá del problema de la identidad, que podríamos hablar en otro minuto, lo que están es descubriendo que lo que hemos llamado humano está siendo pasado a llevar de tal manera que ya no importa. Cuando el nuevo fascismo vive en base a las mentiras, a las fake news, a lenguajes tan simples que son creídos por quienes no quieren hacer ninguna reflexión ni ningún análisis, sino que hacen un símil entre su ignorancia y su ideología para primar y creer que todo el que es diferente a él debe ser destronado y destruido. Cuando hoy día se violan los derechos humanos a vista de nuestras pantallas, pero nos parece solo un elemento más que hay que pasar adelante. Cuando, salvo esta extrema derecha, todo el resto del mundo, con matices, pero creía que los derechos humanos, o salvo los extremos, las dictaduras, pero todos los extremos, salvo ellos, creían que los valores de la protección de la dignidad humana era algo que había que proteger. Cuando yo debía tratar al otro con respeto por su identidad, con respeto por sus posibilidades y potenciarlo y cuidarlo, no nos debe extrañar entonces que hoy día ya nadie quiera adherir al ser humano, porque lo que estamos haciendo es destruir el ser humano. Cuando se prohíben libros, cuando se queman libros, como se hizo en Chile, o se prohíben libros como lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, cuando la gente no quiere pensar,
Cuando vemos lenguajes cada vez más simples, estamos haciendo que desaparezca esto que llamamos el hombre o el ser humano y quede solo latiendo la especie biológica que allí somos. Por eso es que Foucault, con alguna esperanza que hoy día deberíamos poner en duda, termina diciendo que él dice que el hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento y quizá también su próximo fin, presentir. Y dice que hoy día, como se hizo a fines del siglo XVIII, el suelo del pensamiento clásico podría apostarse a que el hombre se borrará, como los límites del mar, un rostro en la arena. Y lo que está en juego hoy día es precisamente no solo la conciencia, sino sobre todo el respeto por aquellos valores que han estado, porque estamos siendo atacados por cada vez más a darle valor a la ignorancia, a la expulsión del otro, a la destrucción del otro, en vez de una forma de pensar. El problema de la IA no es la conciencia, el problema es cuáles son los valores que están en juego detrás de ello. Gracias.